La verdadera guerra de tu vida no se libra en el mundo exterior, sino en el espacio de 15 centímetros que hay entre tus oídos, un territorio donde cada duda es una emboscada, y cada miedo un soldado enemigo que intenta convencerte de que retrocedas. Imagina a Mateo, un arquitecto brillante que a pesar de su éxito, quedó paralizado en su auto antes de la reunión de su vida porque su saboteador interno le susurraba que era un fraude. Él no estaba luchando contra sus clientes, sino contra una biología evolutiva diseñada para la supervivencia que confunde el crecimiento con el peligro. Para conquistar este campo de batalla, debes comprender que no eres el caos de tus pensamientos, sino el capitán que los observa. Al etiquetar tu ansiedad como una simple sensación física, interrumpir el ciclo de parálisis con acción inmediata en 5 segundos y exigir pruebas objetivas a tus inseguridades, desarmas al enemigo y retomas el mando. La victoria de Mateo no fue la ausencia de miedo, sino la decisión de entrar a la sala con las manos temblando pero el propósito firme, recordándonos que la conquista de la mente no se trata de silenciar la batalla, sino de elegir conscientemente quién se sienta en el trono de tu existencia para que finalmente dejes de ser una víctima de tu psicología y te conviertas en el arquitecto de tu propio destino. La guerra más feroz y devastadora de la historia no se libra en trincheras de barro ni con armamento pesado, sino en el silencioso y vasto territorio de tu propia mente, un campo de batalla invisible donde cada pensamiento es un soldado y cada duda es una emboscada diseñada para mantenerte prisionero de tu propia zona de confort. Imagina por un momento a Mateo, un arquitecto talentoso que, a pesar de sus años de estudio y éxitos acumulados, se encontraba paralizado dentro de su coche, con el corazón martilleando contra su pecho a 120 latidos por minuto, sintiendo que el aire se volvía denso mientras una voz interna, ese general oscuro que todos llevamos dentro llamado el saboteador, le susurraba con crueldad que era un fraude y que los inversores que lo esperaban descubrirían su supuesta mediocridad en cuestión de segundos. Esta parálisis no era una falta de capacidad, sino el resultado de una biología evolutiva milenaria, donde la amígdala cerebral confunde el miedo al juicio social con la presencia de un depredador físico, disparando una respuesta de lucha o huida que nos nubla la razón y nos hace olvidar que el miedo no es un indicador de peligro real, sino un informe de inteligencia a menudo distorsionado sobre dónde se encuentra nuestro mayor potencial de crecimiento. Mateo, en medio de ese torbellino de cortisol, comprendió que su mente no estaba diseñada para hacerlo feliz, sino para mantenerlo a salvo, y que para reclamar su soberanía debía dejar de ser la víctima de su narrativa para convertirse en el observador de su proceso. Aplicó la técnica del etiquetado cognitivo para separar su identidad de su emoción. Utilizó la regla de los 5 segundos para romper la inercia del autosabotaje antes de que su cerebro pudiera construir una excusa racional. Y finalmente exigió pruebas objetivas a su crítico interno, desarmando las mentiras del miedo con la fría luz de los hechos. Al abrir la puerta de ese auto y caminar hacia la sala de juntas, Mateo no eliminó el miedo, porque el valor no es la ausencia de temor, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo mismo, sino que tomó el mando de sus propias tropas mentales, demostrando que conquistar tu mente no significa silenciar el ruido del conflicto, sino aprender a liderar tu vida con una mano en el timón y la otra en el corazón, entendiendo que el único territorio que realmente necesitas dominar para cambiar tu destino es aquel que reside bajo tu propio cráneo, donde hoy mismo puedes decidir dejar de ser un prisionero de tus inseguridades para sentarte definitivamente en el trono de tu existencia y dirigir tu historia hacia la victoria que siempre te ha pertenecido. La guerra más trascendental y devastadora que jamás librarás no ocurre en un mapa geográfico, ni se decide con tratados diplomáticos, sino que se desarrolla segundo a segundo en el implacable campo de batalla de tu propia mente. Un territorio de apenas 15 centímetros de ancho, donde se gestan tus mayores triunfos o tus más amargas derrotas, y donde cada pensamiento es un proyectil que puede construir puentes hacia tu destino o cavar la fosa de tus sueños más profundos. Imagina por un momento la vida de Mateo, un arquitecto cuya brillantez técnica solo era superada por la intensidad de su propio autosabotaje, quien en la mañana más importante de su carrera se encontró sitiado por un ejército de sombras dentro de su propio vehículo, con las manos aferradas al volante hasta que sus nudillos se tornaron blancos
y su respiración se volvió un eco entrecortado de una ansiedad que amenazaba con asfixiarlo antes de siquiera cruzar la puerta de su oficina. Allí, frente al edificio de cristal donde debía presentar el proyecto de su vida ante inversores internacionales, Mateo no estaba luchando contra la competencia o los números, sino contra una amígdala cerebral hiperactiva que, bajo una lógica evolutiva obsoleta, interpretaba el miedo al juicio social como un ataque inminente de un depredador prehistórico, inundando su sistema con un torrente de cortisol y adrenalina que le nublaba el juicio y le dictaba que la única opción era la huida. Esta guerra invisible es la que todos enfrentamos cuando el crítico interno, ese espía que conoce exactamente dónde guardamos nuestras inseguridades más profundas, toma el micrófono y comienza a recitar un informe de inteligencia falso sobre nuestra supuesta incapacidad, intentando convencernos de que somos un fraude y que el fracaso es una certeza matemática. Sin embargo, la verdadera conquista de la mente comienza en el preciso instante en que Mateo, empapado en un sudor frío, decide dejar de ser el soldado raso que recibe órdenes del miedo para ascender al rango de general de su conciencia, aplicando la maniobra táctica del etiquetado cognitivo, al decirse a sí mismo: esto no es una verdad absoluta, es simplemente una sensación fisiológica de ansiedad que mi cuerpo está procesando, separando así su identidad de la tormenta emocional para recuperar el mando de su capacidad analítica. Para ganar esta contienda de 35 minutos diarios de introspección y disciplina, debes implementar la regla de los 5 segundos como un contraataque relámpago que no le dé tiempo al saboteador de construir una excusa racional para tu parálisis, junto con el sujeción de pruebas, donde exiges a cada pensamiento negativo que presente evidencia objetiva y verificable de su veracidad, dándote cuenta de que el 90% de tus temores son munición de fogueo que se desvanece ante la luz de la acción deliberada. Mateo finalmente abrió la puerta, no porque el miedo hubiera desaparecido, pues el valor no es la ausencia de conflicto, sino la persistencia a pesar de él, sino porque entendió que el trono de su existencia estaba vacío y que, si él no lo reclamaba con determinación y autocompasión, sus inseguridades lo harían por él. Al entrar a esa sala con el pulso todavía acelerado pero la mirada fija en su propósito, demostró que la soberanía mental no se trata de lograr una paz perpetua, sino de aprender a liderar tus tropas internas en medio del caos, transformando cada duda en una lección de estrategia y cada caída en un nuevo punto de despliegue para, finalmente, conquistar el único territorio que realmente importa dominar si deseas que el mundo exterior se rinda ante la fuerza de tu voluntad inquebrantable. La verdadera batalla de tu existencia no se libra en despachos corporativos ni en frentes geográficos, sino en el denso y vibrante territorio de 15 centímetros que reside entre tus oídos, un campo de batalla invisible donde cada pensamiento es un proyectil y cada duda es una mina terrestre diseñada por tu propia biología para mantenerte prisionero de una zona de confort que, aunque se siente segura, es en realidad una celda de aislamiento para tu potencial. Imagina por un momento a Mateo, un arquitecto brillante que, a pesar de haber diseñado rascacielos que desafían la gravedad, se encontró una mañana paralizado dentro de su coche, con las manos aferradas al volante hasta que sus nudillos se tornaron blancos y su corazón martilleaba a 130 latidos por minuto, no porque hubiera un peligro físico real, sino porque su amígdala cerebral había tomado el mando, interpretando el miedo al juicio social de una reunión importante como el ataque inminente de un depredador prehistórico. En ese instante, Mateo era una víctima del secuestro de la amígdala, un proceso donde el cortisol inunda el sistema y apaga el córtex prefrontal, esa parte de nosotros que razona, sueña y lidera, dejando el trono de nuestra conciencia vacío para que lo ocupe el saboteador, ese espía interno que conoce exactamente cuáles son nuestras inseguridades más profundas y las usa para convencernos de que somos un fraude. Para conquistar este territorio debemos entender que la mente no está diseñada para hacernos felices, sino para que sobrevivamos, y que la única forma de reclamar nuestra soberanía es a través de una estrategia de combate deliberada que comience con el etiquetado cognitivo, donde dejamos de decir «estoy ansioso» para decir «estoy experimentando una sensación de ansiedad», separando nuestra identidad del fenómeno químico que ocurre en nuestro cuerpo. Esta maniobra se refuerza con la regla de los 5 segundos, un contraataque relámpago que interrumpe el ciclo de rumiación antes de que el cerebro construya una excusa racional para la parálisis,
obligándonos a actuar en el conteo de 5, 4, 3, 2, 1 para recuperar la iniciativa táctica. Al igual que Mateo, quien finalmente abrió la puerta de su auto no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque decidió que su propósito era más grande que su temor, debemos exigir pruebas objetivas a cada pensamiento negativo, desarmando las mentiras del saboteador con la fría luz de los hechos y recordando que el valor no es la ausencia de conflicto interno, sino la capacidad de marchar hacia adelante con las manos temblando, pero la voluntad firme. Al final de estos 35 minutos de introspección, la pregunta no es si habrá guerra en tu mente mañana, porque la habrá, sino quién se sentará en el trono, si permitirás que tus instintos primarios dicten el límite de tu destino, o si te convertirás en el general de tu propia conciencia, entendiendo que conquistar tu mente es la única victoria que garantiza que el mundo exterior, tarde o temprano, acabe rindiéndose ante la fuerza inquebrantable de tu determinación. La batalla más trascendental, feroz y devastadora que jamás librarás, no ocurre en un mapa geográfico, ni se decide con tratados diplomáticos internacionales, sino que se desarrolla segundo a segundo, latido a latido, en el implacable y vasto campo de batalla de tu propia mente, un territorio de apenas 15 centímetros de ancho, donde se gestan tus mayores triunfos o tus más amargas derrotas, y donde cada pensamiento es un proyectil que puede construir puentes hacia tu destino o cavar la fosa de tus sueños más profundos bajo el peso de una narrativa de insuficiencia. Imagina por un momento la vida de Mateo, un arquitecto cuya brillantez técnica para diseñar rascacielos que desafían la gravedad solo era superada por la intensidad de su propio autosabotaje, quien en la mañana más crucial de su carrera profesional se encontró sitiado por un ejército de sombras dentro de su propio vehículo, con las manos aferradas al volante hasta que sus nudillos se tornaron blancos y su respiración se volvió un eco entrecortado de una ansiedad que amenazaba con asfixiarlo antes de siquiera cruzar la puerta de su oficina. Allí, frente al imponente edificio de cristal donde debía presentar el proyecto de su vida ante inversores globales, Mateo no estaba luchando contra la competencia de mercado o los fríos números de un presupuesto, sino contra una amígdala cerebral hiperactiva que bajo una lógica evolutiva obsoleta de hace miles de años, interpretaba el miedo al juicio social y la posibilidad de la crítica como un ataque inminente de un depredador prehistórico, inundando su torrente sanguíneo con un flujo incontrolable de cortisol y adrenalina que le nublaba el juicio, aceleraba su pulso a 130 latidos por minuto y le dictaba erróneamente que la única opción para su seguridad era la huida cobarde o la parálisis absoluta. Esta guerra invisible es la que todos enfrentamos cuando el crítico interno, ese espía que conoce exactamente dónde guardamos nuestras inseguridades más profundas y nuestras cicatrices de la infancia, toma el micrófono del mando central y comienza a recitar un informe de inteligencia falso sobre nuestra supuesta incapacidad, intentando convencernos de que somos un fraude total y que el fracaso es una certeza matemática ineludible. Sin embargo, la verdadera conquista de la mente comienza en el preciso instante en que Mateo, empapado en un sudor frío y al borde del colapso, decide dejar de ser el soldado raso que recibe órdenes del miedo para ascender al rango de general de su propia conciencia, aplicando la maniobra táctica del etiquetado cognitivo, al decirse a sí mismo con voz firme que aquello no es una verdad absoluta sobre su valía, sino simplemente una sensación fisiológica de alerta que su cuerpo está procesando ante la novedad, separando así su identidad eterna de la tormenta emocional pasajera para recuperar el mando de su capacidad analítica y lógica. Para ganar esta contienda diaria de introspección y disciplina mental, es imperativo implementar la regla de los 5 segundos como un contraataque relámpago que no le dé tiempo al saboteador de construir una excusa racional y compleja para tu parálisis, junto con el sujeción de pruebas. Un ejercicio de rigor intelectual donde exiges a cada pensamiento negativo que presente evidencia objetiva, física y verificable de su veracidad, dándote cuenta de que el 90% de tus temores son munición de fogueo que se desvanece instantáneamente ante la luz de la acción deliberada y el análisis basado en hechos reales. Mateo finalmente abrió la puerta de su vehículo, no porque el miedo hubiera desaparecido mágicamente, pues el valor real no es la ausencia de conflicto interno, sino la persistencia y la marcha hacia adelante a pesar de él, sino porque entendió que el trono de su existencia estaba vacío, y que si él no lo reclamaba con determinación, autocompasión y una estrategia clara, sus inseguridades lo harían por él,
condenándolo a una vida de ¿qué hubiera pasado si? Al entrar a esa sala de juntas, con el pulso todavía acelerado pero la mirada fija en su propósito arquitectónico, demostró que la soberanía mental no se trata de lograr una paz perpetua o un silencio absoluto en la mente, sino de aprender a liderar tus tropas internas en medio del caos, transformando cada duda en una lección de estrategia y cada caída en un nuevo punto de despliegue para, finalmente, conquistar el único territorio que realmente importa dominar si deseas que el mundo exterior se rinda ante la fuerza inquebrantable de tu voluntad, y te conviertas de una vez por todas en el único y legítimo arquitecto de tu propio e infinito destino.